A compartir pantalla. Ya, la glomerulonefritis postinfecciosa, luego vemos lo que es síndrome nefrítico. La glomerulonefritis postinfecciosa, básicamente es una lesión que es de tipo inflamatorio, es de predominio glomerular y de patogenia inmune, y la patogenia que se describe es inmunológica, desencadenada por varios gérmenes. Es una enfermedad propia de la edad infanto-juvenil, siendo los niños entre 4 y 14 años los más frecuentemente afectados. Este documento es nuevo porque me lo mandó mi ñaño. Es nuevo, es lo último. El prototipo de glomerulonefritis aguda postestreptocócica, que se le llama postinfecciosa actualmente, la presentación más característica es el síndrome nefrítico agudo. Algunos, aunque los casos subclínicos son muy numerosos, la glomerulonefritis aguda puede ser considerada en cualquier niño que se presente con síntomas secundarios a sobrecarga de volumen, debiendo realizar un urinanálisis como prueba de diagnóstico inicial. Hay un déficit transitorio de complemento C3, que es uno de los principales elementos diagnósticos. Uno de los principales elementos diagnósticos de glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica es el exceso de complemento C3. Generalmente no está indicado la biopsia para el diagnóstico, reservándose para casos de curso clínico atípico, como la glomerulonefritis membrana proliferativa, la tipo 1, la tipo 2, ¿ya? En las cuales sí hay que hacer biopsia renal. No hay tratamiento específico. El tratamiento es de soporte dirigido fundamentalmente a las complicaciones por sobrecarga de volumen e insuficiencia renal. Las medidas terapéuticas incluyen restricción de líquidos, restricción de sal, tratamiento con diuréticos, erradicación de procesos infecciosos y permanencia activo. Es decir, que tenemos una triada básica que es edema, hipertensión y hematuria. Y en algunos libros nombran edema, hematuria y insuficiencia renal aguda. ¿Verán qué les estoy diciendo? 2 de 3 hace el diagnóstico. La evolución a lo largo... Déjenme bajar un poquito al colegio. La evolución a lo largo, en los casos típicos, es generalmente favorable, pero no está provisto de morbilidad aguda. El síndrome nefrítico agudo requiere ingreso hospitalario, puede cursar con complicaciones graves, como edema agudo del pulmón, insuficiencia cardíaca, encefalopatía hipertensiva, que es una de las complicaciones que más se teme, y la necesidad de exploración extrarrenal, por lo que hay que hacer una diálisis. La glomerulonefritis aguda postinfecciosa traduce que hay una lesión inflamatoria supurativa de predominio glomerular, desencadenada por una amplia variedad de gérmenes. Es un proceso patológico de base inmunológica, donde la inmunidad humoral y celular juega un papel fundamental e importante en la lesión renal. La presentación clínica es variable, desde oligoasintomáticos, síndrome nefrítico agudo, raramente síndrome nefrótico y de forma excepcional, forma rápidamente progresiva. La evolución es generalmente favorable, aunque las formas graves pueden progresar a enfermedad renal crónica. O sea, generalmente es aguda, dice que tiende a autolimitarse en 3 semanas aproximadamente. El paradigma de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa es la glomerulonefritis postestreptocócica, y su presentación clínica más característica es el síndrome nefrítico. Esto ha llevado a estos términos de glomerulonefritis aguda, glomerulonefritis postestreptocócica y síndrome nefrítico agudo. Se usan frecuentemente e inadecuadamente de forma intercambiable. En cuanto a la etiología, aunque la mayor parte de glomerulonefritis aguda postinfecciosa son causadas por estreptococos, existen otros muchos gérmenes infecciosos que pueden producirla, especialmente bacterias y en menor medida virus, hongos y parásitos. En cuanto a la epidemiología, la incidencia actual de glomerulonefritis es
mal conocida por la existencia de formas clínicas asintomáticas. En los países desarrollados ha disminuido considerablemente en los últimos 30 años, debido a la mejora de las condiciones higiénicas, amplia utilización de antibióticos, o sea, mejora de las condiciones higiénicas, hay una amplia utilización de antibióticos, disminuye, o sea, han ampliado la gama de antibióticos, hay mejor tratamiento, se la detecta a tiempo, se evitan las piodermitis, ¿ya? Hay un reconocimiento precoz de la enfermedad, lo que le decía, modificación en el potencial nefritogénico, de las cepas de estreptococo y posible aumento de la resistencia natural del huésped. La glomerulonefritis aguda postestreptocócica sigue siendo la causa más común de síndrome nefrítico en niños. Se estima que hay 470.000 casos de glomerulonefritis aguda postestreptocócica aproximadamente cada año en el mundo. Ocurre en los países en vía de desarrollo, especialmente como el de nosotros. Los niños entre 4 y 14 años son los más frecuentemente afectados por la glomerulonefritis postestreptocócica. Es rara por debajo de 2 años y por encima de los 20. Por razones desconocidas, es el doble de frecuente en varones que en mujeres. Pues es más frecuente en hombres que en mujeres, 2 veces más. Los serotipos nefritogénicos de estreptococo hemolítico del grupo A son el 1, o sea, es que hay varios. Son el 1, el 2, el 4, el 12, el 25, y esos son del grupo A. En las infecciones faringias, y esas son de infecciones faringias. El serotipo 1, 2, 4, 12 y 25 son de infecciones faringias. Y los serotipos 2, 42, 49, 56, 57 y 60 son de infecciones cutáneas. Es decir, que el estreptococo beta hemolítico hay a nivel faríngeo y a nivel de piel. Y ellos tienen serotipos. Los serotipos a nivel de piel son el 2, el 42, el 49, el 56, el 57 y el 60. Y a nivel de faringe son el 1, el 2, el 4, el 12 y el 25. ¿Estamos hasta aquí claro? ¿O hay dudas? Chicos. No, doctor, está claro. ¿Está más claro que ayer? Sí, doctora, más claro. Ya. La distribución estacional característica de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, las formas secundarias o infecciones rinofaríngeas. Predominan en época de invierno y son secundarias infecciones cutáneas en verano. Verán, predominan en época de invierno la faringe y en época de verano las cutáneas. Mire, que son puntuales. Ya estoy aquí, yo le voy a pasar a diapositiva. Ya le voy a hacer alguno de ustedes que me ayude con las diapositivas. Porque este fue un documento que me mandó mi hermana de Argentina. La glomerulonefritis postestreptocócica se presenta en forma de casos esporádicos y epidémicos. Las formas esporádicas ocurren generalmente después de una infección faríngea ligada al estreptococo beta hemolítico de tipo 12, al serotipo de estreptococo beta hemolítico de grupo A tipo 12, mientras que las formas epidémicas ocurren por distintas cepas productoras de infecciones de garganta o cutánea. El tiempo de latencia por la forma postestreptocócica en mayoría de las infecciones cutáneas es de 3 a 5 semanas, que después de las infecciones respiratorias de 7 a 15 días. Miren, el periodo de latencia por las formas postestreptocócicas es mayor tras las infecciones cutáneas. Infecciones cutáneas dura de 3 a 5 semanas y de las infecciones respiratorias de 7 a 15 días. Aquí les voy a enseñar un momentito. Está para ampliar. Voy a ampliar. ¿Cuáles son los agentes infecciosos asociados a faringitis, glomerulonefritis aguda postinfecciosa? Bacterias. Estreptococo beta hemolítico grupo A, estafilococo, neumococo, hemophilus influenzae, meningococo, micoplasma, salmonella typhi, pseudomonas, treponema pálido. Virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, coxsackie, hepatitis B, parotiditis, sarampión,
varicela, parvovirus B19, rubiola y VIH. Parásitos, Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, Flaria, Esquistosoma manzoni, Leishmaniasis, Echinococcus. Hongos, Candida albicans y Coccidioides ignitis. Estas son las causas, los agentes etiológicos involucrados en glomerulonefritis aguda o infecciosa. ¿Quién no entendió, por favor? Hasta aquí. ¿Quién no entendió, por favor? Pregunto. A ver, Jessica. ¿A mí, doctora, o a cuál? Jessica, dígame, ¿cuál es el periodo de latencia en las cutáneas? De 7 a 15 días, o de 7 a 5 En las días. cutáneas, de 3 ¿Sí? a 5 semanas. Ay, perdón, sí, las respiratorias, lo siento, sí, las respiratorias era más largo. Carol. Carol. Sí, dígame, doctora. ¿En qué época se producen las glomerulonefritis generadas por las faringias? ¿En qué época del año? ¿O en qué estación del año? En épocas de inviernos y de fríos. Ya, Anthony. Dígame. Anthony, ¿en qué época se producen las infecciones, las glomerulonefritis cutáneas? ¿En qué estación del año? ¿Verano? En verano. Anthony Chávez. ¿No está Anthony Chávez? A ver, Adrián. ¿Cuáles son las bacterias? Dígame 3 bacterias involucradas en la glomerulonefritis postinfecciosa. Dígame, doctora. Dígame 3 bacterias. O 3 agentes Ya infecciosos está. involucrados. Ya, eso están el Phyllis influenzae, creo que era la Escherichia coli. Escherichia coli pone en un lado. No me acuerdo, doctor. Me acuerdo de la influenzae solo y... Estreptococcus también tiene el grupo A, el estafilococo, el Haemophilus influenzae, el neumococo, el meningococo, micoplasma, salmonella typhi, pseudomonas y treponema pálido. Sí, doctor. No ponen atención. Las formas no estreptocócicas son esporádicas y la nefropatía es simultánea del proceso infeccioso. Pregunto, ¿está Alexander Ceballos? No está. A ver. A ver, Judith. Doctora, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre una hematuria, entre una hematuria fisiológica y una patológica? ¿Cuál es la diferencia entre una hematuria fisiológica y patológica? ¿O cuál es la diferencia entre una hematuria, una pilonefritis y una vesical? La pilonefritis es de las vías renales superiores y las vesicales inferiores. Como Ya, la, pero ¿cómo es el como la color? cistitis. ¿Cómo es el color? La de superiores, ay doctora, no sé, no me acuerdo. A ver, la superiores es Yo me la sé, no, creo A que ver, rojo intenso, es la baja. Y y la alta es solo amarilla y fétida. es amarronada, doctora, no.
Es amarronada, sí, es amarronada. Amarronada, como sucia, como agua de carne. Y la inferior es roja, rutilante, con coágulos. Ya, eso. Mire, es que la cosa es de ir interpretando lo que vamos estudiando. Si no, no aprendemos. Así mejor lo voy explicando y voy tomando. Para ver si entienden. La glomerulonefritis postinfecciosa se considera que es una enfermedad causada por inmunocomplejos. Aquí se forman los inmunocomplejos. ¿Cómo se forma el inmunocomplejo? Se une la inmunoglobulina G con el complemento C3 y forman el inmunocomplejo. Por eso que los inmunocomplejos hay una característica fundamental del diagnóstico patognomónico de glomerulonefritis postinfecciosa es la disminución de complemento C3. ¿Verá? Se considera que es una enfermedad causada por inmunocomplejos, por tanto, la inmunidad humoral como celular están involucradas en la patología de esta enfermedad. La respuesta inmunológica pone en marcha distintos biológicos, como activación del complemento, reclutamiento de leucocitos, liberación de factores de crecimiento y citoquina, que producen inflamación y daño glomerular. Perdón un momentito. El daño inmunológico. Un momentito, chicos, que tengo que contestar la asistencia. Estaba conectada al Uruguay. Presente, buenos días. Ya. Ya. A ver, chicos. Entonces, el daño inmunológico, los siguientes mecanismos se proponen como responsables del daño glomerular inmunológico inducido por la infección. Depósito de inmunocomplejos circulantes que contienen componentes antigénicos del germen. Formación de complejos inmunes in situ, resultantes del depósito de componentes antigénicos del germen en la membrana basal y la subsiguiente unión de anticuerpos. Formación de complejos inmunes promovidos por anticuerpos frente a componentes glomerulares que tienen reacción cruzada con antígenos del germen. Alteración de antígenos renales normales que desencadena reactivación inmune. La evidencia disponible que sugiere que el mecanismo patogénico más importante es la formación de complejos inmunes in situ debido al depósito de complejos antigénicos del germen dentro del glomérulo. Es el depósito de inmunocomplejos formado por el C3 más la inmunoglobulina G. Son los inmunocomplejos que disminuye y se depositan. Ya vamos aquí. Proceso secundario. El proceso patológico inmunológico primario activa los siguientes sistemas que contribuyen a la inflamación y el daño glomerular. Activación del complemento predominante por la vía alternativa. Esto no lo leíamos tanto porque esto es inmunología. Esto nomás es reclutamiento y proliferación celular. También está la lesión de podocitos que liberan factor de activación de fibroblastos que produce proliferación mesangial y agrava la lesión podocitaria. Patología. La microscopía óptica es la presentación típica, es una glomerulonefritis proliferativa endocapilar caracterizada por proliferación celular difusa, con aumento del número de células endoteliales y en menor grado células mesangiales acompañadas de infiltrado en la luz capilar y del mesangio,
por polimorfonucleares monocitos y eosinófilos. La membrana basal glomerular es normal. El grado de oclusión capilar se correlaciona con el descenso de la tasa de filtración glomerular. O sea, el daño que hay aquí no es a nivel de la membrana basal glomerular, es a nivel del filtrado. O sea, hay daño a nivel del podocito, por eso se producen los llamados cilindros hemáticos, ¿ya? Porque se deforma el glóbulo rojo. No es que el riñón es encargado del filtrado glomerular, y lo que se altera es el filtrado glomerular porque la membrana podocitaria está alterada. Entonces se producen en este momento cilindros hemáticos. El daño glomerular y los signos clínicos están determinados por la localización. Mire, el daño glomerular y los signos clínicos están determinados por la localización de los inmunocomplejos. Mira, aquí hay un daño endocapilar. Este daño endocapilar es el que produce, a nivel de la filtración glomerular, es lo que se produce. Hay daño mesangial y daño epitelial. Son 3 daños: endocapilar, mesangial y epitelial. En esto de aquí se producen los cilindros hemáticos. Por eso que en ellos hay hematuria, hay edema. El edema de ellos el edema de ellos no está aquí, pero se lo voy a decir. El edema de ellos es por retención de sodio y de agua. Diferente al edema del síndrome nefrótico, que es un edema por hipoaluminemia. Y porque hay eliminación de proteínas por la orina, hay una proteinuria. Aquí hay edema por retención de sodio y de agua. Hipertensión por alteración del sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Edema, hipertensión. Y la hematuria porque hay un daño endocapilar, epitelial, mesangial, sobre todo endocapilar, que produce la presencia de cilindros hemáticos. Y esto hay hematuria que puede ser macroscópica o microscópica. ¿Ya? En cambio, en el síndrome nefrótico hay edema por hipoalbuminemia, hay proteinuria, hay dislipidemia. ¿Por qué? Dijimos ayer, hay dislipidemia porque las apoproteínas circulantes, que son las encargadas de transportar de un espacio a otro espacio lo que es los lípidos, disminuyen. No es que se pierden las proteínas por orina y la albúmina en sangre circulante disminuye, entonces no hay quien transporte, se acumulan los líquidos en un espacio y hay dislipidemia, o sea, aumento de los lípidos en sangre. ¿Qué más hay en el síndrome nefrótico? Puede haber hipertensión en el 20% de los casos por alteración del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué más puede haber? Oliguria. ¿Qué más puede haber? Hipocalcemia. ¿Por qué puede haber hipocalcemia? Porque los pacientes no se movilizan. Al no movilizarse los pacientes porque están acostados, porque el edema de ellos es, mientras el edema del síndrome nefrítico es matinal, o sea, es de rostro, el edema del síndrome nefrótico es generalizado, tomando todo lo que es cavidades, cavidad torácica, cavidad abdominal, y también toma lo que es genitales. Entonces ellos no se movilizan. Al no movilizarse, también pueden tener problemas psicológicos. Al no movilizarse, ellos movilizan calcio. Al movilizarse el calcio se produce una hipocalcemia. Al producirse una hipocalcemia se produce tetania. Y al producirse tetania se puede producir el síndrome convulsivo. Y puede haber oligoanuria en estos pacientes. Verá, indica la diferencia entre nefrítico y nefrótico. Preguntas. Doctor, no entendí al principio en lo que provocaba la hipertensión, o sea, el edema, hipertensión y la hematuria. La hipertensión, ¿qué era lo que causaba? La hipertensión es provocada por una alteración del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y es más característico del síndrome nefrítico que del síndrome nefrótico. Preguntas. Preguntas. Doctora, ahí en el síndrome nefrítico también habría lo que es, o sea,
un aumento del factor natriurético Sí, para producir lo de la hipertensión, ¿verdad? sí. Hay alteración del sistema renina, angiotensina, aldosterona. También ellos. Pero sería Así en tipo no- disminución, disminuiría esa alteración, una disminución. Hay disminución, sí. Acuérdense que una de las principales características del síndrome de glomerulonefritis es el depósito inmunocomplejo. Hay daño epitelial, daño mesangial y daño endocapilar. Por eso está la microscopía electrónica, está la inmunofluorescencia que ayudan a estos pacientes. Clínicamente, aunque la glomerulonefritis postinfecciosa ya no se llama postestreptocócica en sí, se llama postinfecciosa, porque no solamente el estreptococo es el único causante de la glomerulonefritis, también lo es el Haemophilus influenzae, el estafilococo de piel, el neumococo, el micoplasma, ya, son agentes que pueden cursar con lo que es glomerulonefritis. Aunque la glomerulonefritis postinfecciosa puede tener un curso subclínico, generalmente se presenta como un síndrome nefrítico agudo, más raramente como síndrome nefrótico, y de forma excepcional como glomerulonefritis rápidamente progresiva. La glomerulonefritis postinfecciosa subclínica se caracteriza por microhematuria sintomática, presión arterial normal. Mire, la glomerulonefritis postinfecciosa subclínica se caracteriza por microhematuria asintomática, presión arterial normal o elevada, C3 disminuido, siendo necesaria la sospecha epidemiológica para su diagnóstico. La forma clínica más característica de glomerulonefritis aguda, postinfecciosa, es el síndrome nefrítico agudo. La forma clínica característica de glomerulonefritis aguda, postinfecciosa, es el síndrome nefrítico agudo, que se define por la aparición brusca de hematuria, ahí está, de hematuria, de edema, de hipertensión, puede haber proteinuria. La proteinuria del síndrome nefrótico, me olvidé, es de 3 gramos 24 horas, porque es un índice nefrótico. Hay la proteinuria nefrótica y la proteinuria significativa. Pero aquí puede haber una proteinuria moderada que llega a 2 gramos en 24 horas. En el nefrótico llega a 3 gramos en 24 horas, que es diferente. ¿Ya? O 3.000 miligramos sobre decilitro. Proteinuria moderada, oliguria con deterioro de la función renal en grado variable. Puede haber deterioro de la función renal. Si el deterioro de la función renal persiste después de la primera semana, estamos hablando de una insuficiencia renal aguda. Por eso se decía que uno de los síntomas, uno de los patrones característicos del síndrome nefrítico, porque la glomerulonefritis es parte del síndrome nefrítico, es la forma subclínica del síndrome nefrítico agudo es la glomerulonefritis. Ahora, en general, pero puede haber deterioro de la función renal en grado variable. Cuando persiste después de una semana, puede darse que el paciente pase directamente a una insuficiencia renal. La hematuria microscópica es un hallazgo casi universal, y la hematuria macroscópica se presenta en un 30 a un 50% de los pacientes, siendo el motivo de consulta más frecuente. Es una hematuria característica glomerular, o sea, de alta, por lo tanto no es roja, no es rutilante, es amarronada, ¿ya? Que cuando es macroscópica, la orina es color cola o té. ¿Sí se da cuenta? Mire, lo estoy diciendo. Es una hematuria característica glomerular, que cuando es macroscópica la orina es de color de cola o de té, sin coágulos, indolora, uniforme durante toda la micción. Su duración es variable y la desaparición es progresiva. El edema es más frecuente en niños en el 90% de los casos, en el adulto en el 75%. Suele ser facial y palpebral, aunque puede ser generalizado. Es un edema duro, no deja fobia, y es rara la citis, porque la citis es más característica del nefrótico. Se debe a retención de agua y de sodio, La hipertensión presente en un 60 o 80% de los casos, frente a un 20% que es en el nefrótico, ¿ya? Está condicionada
por un aumento del volumen plasmático, aumento de gasto cardíaco y aumento de resistencia periférica. Tres cosas que condicionan: aumento de volumen plasmático, aumento del gasto cardíaco, aumento de resistencias periféricas. Tres cosas condicionan la hipertensión: aumento del volumen plasmático, aumento del gasto cardíaco y aumento del volumen periférico. Produciéndose una respuesta hormonal compensatoria adecuada a la expansión del volumen, disminución de renina, aldosterona y vasopresina. O sea, hay una alteración del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí dice disminución de renina, aldosterona y vasopresina. Y aumento del factor natriurético, que decía la niña antes, y aumento del factor natriurético atrial. Entonces, alteración del sistema renina, aldosterona, vasopresina, o renina, angiotensina, una alteración del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, o de renina, angiotensina, vasopresina, y un aumento del factor natriurético. La oliguria es referida al ingreso en menos de la mitad de los pacientes. Ya, insuficiencia renal ocurre entre el 25 al 30% de pacientes, pero es infrecuente. La necesidad de diálisis es menor al 5%. Otros síntomas inespecíficos incluyen malestar, astenia, fiebre moderada, cefalea, vómito, dolor lumbar. Posibles complicaciones del síndrome nefrítico relacionadas con la sobrecarga de volumen son edema agudo de pulmón. Las complicaciones son posibles complicaciones: edema agudo del pulmón, insuficiencia cardíaca congestiva, encefalopatía hipertensiva, que es lo que más tememos nosotros los médicos pediatras. La proteinuria en el síndrome nefrítico suele ser moderada. La proteinuria masiva con o sin características de síndrome nefrótico se presenta en alrededor del 2 al 4% de pacientes, y su persistencia es un factor de riesgo para la progresión hacia enfermedad renal crónica. Si persiste, podemos pensar en una enfermedad renal crónica. La presentación clínica de la glomerulonefritis postinfecciosa debida a otros microorganismos es similar a la glomerulonefritis postestreptocócica, excepto que no se demuestra una infección previa por estreptococcus beta del grupo A. Claro, generalmente la postestreptocócica es solamente por estreptococcus grupo A de faringe y grupo M de piel con sus diferentes serotipos. En cambio, la postinfecciosa puede ser neumococo, estafilococo, hemófilo influenzae, micoplasma, entre otros. Las formas rápidamente progresivas ocurren en el menos del 0.5 y se deben a glomerulonefritis con formación de semilunas. Diagnóstico. Debemos sospechar una glomerulonefritis aguda postinfecciosa ante la presencia de un cuadro clínico bioquímico de síndrome nefrítico agudo: hematuria glomerular con proteinuria variable, edema con hipertensión arterial y oliguria con insuficiencia renal aguda. Suele existir antecedente de una infección, un periodo de latencia entre la infección y la nefritis en la forma postestreptocócica de 1 a 2 semanas tras una infección faríngea y de 4 a 6 semanas tras una infección cutánea. Sí, a ver, repetimos. Vamos. El diagnóstico se sugiere ante un cuadro bioquímico de síndrome nefrítico agudo. Puede haber hematuria glomerular con proteinuria variable, edema con hipertensión arterial, oliguria con insuficiencia renal aguda. Suele existir el antecedente de una infección, un periodo de latencia entre la infección y la nefritis en las formas postestreptocócicas. En las postestreptocócicas de faringe de 1 a 2 semanas, y de 4 a 6 semanas o de 3 a 5 semanas que decíamos más arriba, que es en las cutáneas. Mientras que en las formas no estreptocócicas, la nefritis se desarrolla simultáneamente en la infección. O sea, si hay una infección por estafilococo, simultáneamente se puede desarrollar la glomerulonefritis postinfecciosa o el síndrome nefrítico agudo, que es la forma. Acuérdense que la forma subclínica de síndrome nefrítico agudo es, en este caso, la glomerulonefritis. Digamos. Hay que preguntar sobre antecedentes familiares de enfermedades glomerulares que orienten a una glomerulopatía familiar, enfermedad de Alport, nefropatía de membrana basal fina, además de la historia
completa. Hay que realizar una exploración física minuciosa, prestando atención a hallazgos que pueden sugerir enfermedad sistémica, púrpuras, exantema, artralgia, síndrome gastrointestinal y pulmonar. El retraso del diagnóstico puede darse en las formas oligoasintomáticas, que cursan con microhematuria y se detectan por estudio familiar de un caso o en situaciones de epidemia. Debe considerarse la posibilidad de glomerulonefritis postinfecciosa en cualquier niño con clínica secundaria a sobrecarga de volumen y realizar uroanálisis como test diagnósticos iniciales. Las pruebas complementarias son análisis de orina, sistemático de orina, buscando hematuria y proteinuria. En el sedimento de orina fresca hay la presencia de hematíes dismórfico. Eso es importante. Un análisis de orina, buscamos nosotros si hay presencia de hematuria y proteinuria. Y en el sedimento si hay los famosos hematíes dismórficos. Los hematíes dismórficos son característicos de los pacientes con glomerulonefritis. Si hay piuria, cilindro hemático también, por el daño podocitario que existe, y granuloso. Bioquímica de orina, proteinuria generalmente moderada, aunque en algunos casos llega a estar en rango nefrótico. Cuantificada mediante índice de proteína creatinuria, se pide proteinuria en orina en 24 horas. Proteinuria en orina en 24 horas, que es recoger la orina. La recolección de orina se la hace, me dice mi hermano, que no se la debe hacer acá dan unos galones para recolectar la orina. Me dice mi ñaño que allá en Argentina lo hacen en las botellas de Witty. Las lavan perfectamente y van recolectando la orina y la ponen en la parte de la pared de la refrigeradora, porque debe estar en un ambiente frío, porque si no se daña. Sigamos. A ver. También se pide el índice proteínas, creatinina en orina de micción o en orina de 24 horas. Los índices bioquímicos de fracaso renal son de fallo prerrenal al estar en sistema renina y angiotensina intacto. Así encontramos sodio urinario bajo, menos de 25 mil equivalente, y la fracción de sodio menos de 1%, frecuentemente es menos del 0.5%, y aumenta al comenzar la diuresis a valores entre 1 al 2%. Ya, ¿qué más? Eso es en bioquímica en orina. Mi hermano también dice que se les pide el ácido mandélico, se le pide aparte del sodio, se le pide el fósforo, se le pide el magnesio, fósforo, magnesio y ácido mandélico, se le pide en orina. En la bioquímica, esta es bioquímica de orina. Hay bioquímica de orina y hay bioquímica de sangre, la sanguínea. Lo que pedíamos allá, la proteinina en 24 horas, el índice de creatinina proteína, ¿ya? El ácido mandélico, el fosfato, ¿ya? Y también pedíamos magnesio, eso lo pedimos en orina. Vamos a la bioquímica sanguínea. Los datos de insuficiencia renal, aumento de creatinina y urea, hiperpotasemia, acidosis metabólica y hiperfosfatemia, normo o hipoalbuminemia, en ocasiones, síndrome nefrótico bioquímico, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, hiponatremia. Aquí pedimos urea, creatinina, BUN, colesterol, triglicéridos, y pedimos proteínas totales y albúmina y globulina. La que se altera, en este caso puede haber una ligera hipoalbuminemia, pero la hipoalbuminemia más es característica de los pacientes con síndrome nefrótico que nefrítico. Un hemograma en la cual podemos encontrar una anemia dilucional y un aumento del BCG. Por eso siempre pedimos hemograma, PCR y BCG. El estudio inmunológico. El complemento sérico es el examen laboratorio principal que permite clasificar como glomerulonefritis que cursan con complemento bajo, lupus eritematoso y glomerulonefritis membrana proliferativa, y con complementaria normal, nefropatía A. Mire, podemos pedir el complemento C3 que cursan
la glomerulonefritis postestreptocócica, el lupus eritematoso, la glomerulonefritis membranoproliferativa. Pero hay unas que cursan con complemento normal, que son la nefropatía por inmunoglobulina A, la nefropatía de la púrpura de Henoch-Schönlein, la vasculitis, la glomerulonefritis segmentaria y focal. Estoy hablando de que el complemento C3 es el examen de laboratorio principal que permite clasificar las glomerulonefritis. Si son dependientes de complemento bajo, están la glomerulonefritis postestreptocócica, el lupus eritematoso, la glomerulonefritis membranoproliferativa. Y con complementemia normal, o sea, con complemento normal, nefropatía por inmunoglobulina A, nefropatía de púrpura de Henoch-Schönlein, vasculitis, glomerulonefritis segmentaria y focal. La glomerulonefritis postinfecciosa, en la glomerulonefritis postinfecciosa, la activación del complemento es por vía alterna, por lo que la fracción del C3 del complemento y del H50 están disminuidos en el 70 al 90%, y el C4 es normal. Su disminución sería consecuencia de activación por vía clásica y subjetiva de otros procesos como el lupus. Normalmente el C3 es que está disminuido, pero si se activa, si disminuye el C4, se activa cuando hay una enfermedad como el lupus. La inmunoglobulina A es normal y los ANA negativos. Y aunque niveles normales del C3 y de H50 no excluyen diagnóstico de glomerulonefritis postinfecciosa, deben hacer pensar en otras etiologías, especialmente nefropatía por inmunoglobulina A. El descenso simultáneo de C3 y C4 enfoca en nefropatía lúpica. El C3 y CH4, o sea, cuando el descenso simultáneo de C3 y C4 enfoca en nefropatía lúpica. Aunque a veces en muchas ocasiones el C3 puede estar normal en la nefropatía lúpica y el C4 puede estar disminuido. El C3 y el CH50 se normalizan antes de las 6 a 8 semanas, confirmando el diagnóstico. Si no se normaliza, hay que replantearse la nefropatía lúpica o una glomerulonefritis membranoproliferativa. Si el C3 y el CH50 se normalizan antes de 6 o 8 semanas, quizá autolimita el proceso de glomerulonefritis postinfecciosa. Si permanecen bajos, hay que pensar en una nefropatía lúpica o una glomerulonefritis membranoproliferativa. Hay elevación de inmunoglobulina G, de inmunoglobulina M en el 80% de los casos. Y en la primera semana del proceso se encuentran títulos altos de factor reumatoide en el 50% de casos y crioglobulinas e inmunocomplejo circulante en el 75% de pacientes con glomerulonefritis postestreptocócica. A ver. La inmunoglobulina A, la G y la M en el 70 o 80% de los casos está alterada, hay elevación. Y en la primera semana del proceso se encuentran títulos altos de factor reumatoideo. En la primera semana del proceso se encuentran títulos elevados de factor reumatoideo. En el 50% de los casos, y crioglobulinemias y inmunocomplejo circulante en el 75% de los casos con glomerulonefritis postestreptocócica, o sea que hay alteración. La glomerulonefritis postestreptocócica, el ASLO, está aumentado debido a la latencia entre la infección y la hematuria. El frotifaringio o cultivo de piel será positivo en el estreptococcus hemolítico de grupo A en el 25% de los casos. La serología frente a antígenos estreptocócicos que evidencian infección reciente por estreptococcus hemolítico de grupo A muestra resultados muy variables, siendo muy sensible a la determinación de DNasa B, tanto en infección de faringia como en la de piel, que el título de ASLO, lo cual puede ser falsamente bajo o negativo en pacientes con infección de piel o previamente tratados con antibióticos. Entonces, tenemos que la glomerulonefritis postestreptocócica, el ASLO está aumentado. Pero hay que tener en cuenta que debido a la latencia entre la infección y la hematuria, el frotifaringio o cultivo de piel puede ser positivo para estreptococcus o beta hemolítico de grupo A en el 25% de los casos. La serología frente a antígenos estreptocócicos que evidencian infección reciente por estreptococcus hemolítico de grupo A muestran resultados muy variables. Siendo más sensible a la DNasa B, tanto infección de faringia como es más sensible a la DNasa B, en la infección de faringia como en piel.
que el título de ácido, el cual puede ser falsamente bajo o negativo, en pacientes con infección de piel o previamente tratados con antibióticos. Otras pruebas en glomerulonefritis postinfecciosa, serología de virus, el VHB, VHC, el BB, el citomegalovirus, el VHC, o sea, para el virus de la hepatitis, el virus de la, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, ¿ya? Son pruebas que también se las solicita y que en muchas ocasiones pueden estar alteradas. Otro examen es la ecografía renal en los riñones aumentados de tamaño y ligeramente hiperecogénico. En resumen, el diagnóstico de glomerulonefritis se inicia con el reconocimiento de un síndrome nefrítico agudo en un paciente previamente sano sin otras manifestaciones sistémicas. Lo apoya el antecedente infeccioso generalmente por estreptococo metabólítico del grupo A y que curse con un C3 y un CH50 disminuido. Y se confirma si empieza a remitir en 1 o 2 semanas y el C3 se normaliza antes de las 8 semanas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué no está entendido, chicos? Chicos, ¿qué no está entendido? Chicos. Chicos, ¿qué no está entendido? Chicos, ¿qué no está entendido? Doctora, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué el factor reumatoide está alto? ¿Por qué el factor reumatoide está alto? Porque es el estreptococo metabólítico del grupo A, el que produce infecciones faríngeas y puede producir posteriormente, si no se trata a tiempo, puede producir una fiebre reumática. Ay, ya, doctora. Gracias. ¿Alguien más que no entienda? Porque veo que no entienden. El tema es apasionante. ¿Algo que no entiendan, por favor? Chicos, algo que no entiendan. Ahí está la primera corrección del doctor Mario. Ahí diciéndole bastante, porque se tiene a nosotros 6 de 100 cargos. Entonces, insistiéndole, ya todas esas correcciones, pero el marco no está ahí porque dice que el marco lo hace revisar incluso un anestesiólogo. Entonces, igual ya hay unas correcciones para ir avanzando. Doctora, una pregunta. Ahí Dígame. en las pruebas complementarias del análisis de orina, ahí nombraba lo que es que había el sodio bajo, pero también no sabía si había hipoalbuminemia, porque cuando yo sé hay hipoalbuminemia. Hay hipoalbuminemia, pero no tan marcada como en el síndrome nefrótico. Ah, ya. Sí, eso es. Ahí está ¿De cuánto sería más o menos? Porque en síndrome nefrótico es de menos de 2.5.
Menos de 2.5. No, o sea, No, es, no, menos de 2.5, menos por de eso 2 menor, inclusive. Menos de 2. por eso menor. Pero Y acá, porque es en hasta la 3 lo normal, la albúmina. Y acá puede llegar hasta, porque 1.21 es incompatible con la vía, pero había niños que yo he visto con ese cifra de albúmina. Pero es menos de 3. No es mucho menos, 2.8, 2.6. Porque es 2 gramos en 24 horas, o sea, 2.000 miligramos en 24 horas. Y en cambio que el nefrótico es 3.000 miligramos en 24 horas, o sea, 10 gramos en 24 horas. Ya. En resumen, el diagnóstico de glomerulonefritis postinfección se inicia con el reconocimiento del síndrome nefrítico agudo en un paciente previamente sano, sin otras manifestaciones sistémicas. Lo apoya el antecedente de un cuadro infeccioso por estreptococcus de grupo A y que curse con un C3 y un CH50 disminuido. Antes se decía que solamente el C3, no, también el CH50 disminuido. Y se confirma si empieza a remitir en 1 o 2 semanas y el C3 se normaliza antes de las 8 semanas. Ese 8 semanas tiene que estar normalizado. La figura número 2. En la figura número 2 podemos ver la clínica. Podemos ver que la patogenia infección por estreptococcus beta hemolítico, al antígeno, anticuerpo, formación de inmunocomplejo, depósito de capilares glomerulares, va a haber hematuria y proteinuria, activación de complementos, disminución de C3 en plasma. Cuando el antígeno entra al cuerpo, el anticuerpo aumenta el ASLO, aumenta la hialuronidasa y aumenta la desoxirribonucleasa. Oliguria, porque hay una disminución de filtración glomerular. Al haber disminución de la filtración glomerular, esto va a aumentar la urea plasmática y la creatinina plasmática. Disminuye la excreción urinaria de sodio, esto va a disminuir la disminución de excreción fraccionada de sodio, menos del 1%. Si hay edema, sobrecarga de volumen, hipertensión arterial, hay una expansión del espacio extracelular, va a haber disminución de renina plasmática y de aldosterona plasmática. Aquí está Tommy en este cuadro, está toda la explicación de lo que es la clínica del paciente con faringoamigdalitis o infección cutánea o síndrome nefrótico agudo. ¿Sí ven? Está la clínica, la patogenia y el laboratorio. Doctora, pero ahí no está lo de la CH50. ¿Qué me diría de eso entonces? El C3 y el CH50. CH50 sí, es una fracción. Sí, ve que aquí está todo, está resumido. Con este cuadro ustedes se pueden guiar. Diagnóstico diferencial. Ya busqué que la CH50 es lo que evalúa lo que es la parte general, que es el complemento. No era solo, o sea, también evalúa la C3, pero la otra es ya parte como general, la CH50. Consideran 3 entidades que pueden cursar con síndrome nefrítico y la realización de biopsia renal. El cuadro sigue progresando después de 2 semanas con un aumento progresivo de la creatinina sérica. La hematuria macroscopia y proteinuria en el rango nefrótico o la hipertensión persisten después de 4 o 6 semanas. La disminución durante más de 6 a 8 semanas. En estos casos, el diagnóstico diferencial hay que realizarlo principalmente con glomerulonefritis de membrana proliferativa, distinguible inicialmente. La nefritis y la hipocomplementemia persisten después de 4 o 6 semanas con la posibilidad de aumento de la creatinina sérica. La nefropatía por inmunoglobulina A
se presenta inmediatamente después de una infección respiratoria, menos de 5 días frente a las demás de 10 de glomerulonefritis postestreptocócica. El C3 es normal, la recurrencia de brotes de hematuria, excepcionalmente en la glomerulonefritis, lo apoya. La glomerulonefritis secundaria de enfermedades sistémicas, lupus sistémico, nefritis de púrpura de Henderson-Lake, cursan con manifestaciones extrarrenales, complemento normal con la PSH, disminución de C3 y C4 en el UES, ANA positivos en el ES, tabla 3. Aquí está, tabla 2. Tratamiento. No hay tratamiento específico. El tratamiento es de soporte, dirigido fundamentalmente a las complicaciones por sobrecarga de volumen, edema, hipertensión y menos frecuentemente edema agudo de pulmón. Primero, la restricción hidrosalina, limitando la ingesta de líquidos. ¿Cómo vamos a hacer? Por ejemplo, el flujo basal lo vamos a multiplicar por 0.8. A ver, chicos. Flujo basal por 0.8. Pero que, doctora, sería ya la sumatoria así como se hace normalmente, dividido para 8. Flujo basal por 0.8, sí. Lo que sale el flujo basal por 0.8. Ahí. Puede venir a casa. Flujo basal por restricción hidrosalina, limitando la ingesta de líquidos de 300 a 400 ml por metro cuadrado de superficie, pérdidas insensibles, la de sodio de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo al día. No es que el edema es por retención de sodio y de agua. El flujo basal. Supóngase que es un niño que pesa 15 kilos. ¿Cuánto es el flujo basal? La sumatoria sale 50. Y eso lo multiplico por 8. Por 0.8. Por 0. 40. 40 es el flujo basal. Esa es la restricción hídrica. O 300 a 400 mililitros por metro cuadrado día, que es peso por 4 por 7, peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Y la restricción de sodio es de 1 a 2 microequivalentes por kilogramo día. Diuréticos de asa, necesaria en un 80% de los casos. Si en 80% de los casos es importante el diurético de asa. El restablecimiento de diuresis es fundamental para la resolución del edema, la hipertensión y la hipervolemia. O sea que el principal antihipertensivo es el diurético, y yo siempre les he dicho. Dosis inicial, 1 miligramo por gramo de peso de furosemida intravenosa, máximo 40 miligramos. Dosis diaria, de 2 a 4 miligramos por kilogramo en 2 o 3 dosis, oral o intravenosa. Nosotros damos siempre, impregnamos con 1, o impregnamos con 2 y damos de 1 miligramo por kilogramo de peso cada 8 horas. Ellos dan dosis diarias de 2 a 4 miligramos por kilogramo en 2 o 3 dosis, oral o intravenosa. Generalmente se trata de 1 o 2 días para que baje la presión. La hipertensión arterial se requiere tratamiento antihipertensivo hasta el 50% de los casos con la gravedad de la hipertensión. Aconseja no esperar al efecto del tratamiento con diurético. Se utilizarán preferentemente vasodilatadores directos y antagonistas de canales del calcio, evitando el uso del IECA por su efecto hipercalemiante. Vea ese capítulo correspondiente. A ver. Ellos utilizan, por ejemplo, el nifedipino. No utilicemos el nifedipino. Antagonistas de calcio. 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo dosis, máximo 10 miligramos. Vida media corta de 2 a 5 horas, por lo que se puede repetir cada 4 a 6 horas. Suele ser efectivo y seguro en niños. Puede producir hipotensión impredecible y taquicardia refleja.
Nosotros utilizamos aquí es el captopril, de 0.5 a 1.2 miligramos por kilogramo de peso. Impregnamos con 0.5, podemos ir subiendo la dosis de acuerdo a la evolución del paciente. Y utilizamos en el april, lo que es igual, dice yo que lo hacemos utilizar, de 0.5 a 1.2 también, miligramos por kilogramo de peso. En la encefalopatía hipertensiva, que es infrecuente, pero que sí puede darse, con hidralacina parenteral. La hidralacina es un vasodilatador arterial directamente que puede ser oral o puede ser intravenoso. Intravenoso, la dosis es 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso, máximo 20 miligramos. Se puede repartir en 4 o 6, cada 4 o 6 horas si se precisa. Hipopotasemia, restricción dietética y resinas de intercambio iónico, resin calcio, o sea, se mete calcio para que disminuya la hipopotasemia, y la restricción dietética, nada que tenga potasio. Tratamiento etiológico, solo si hay evidencia de infección activa, se le puede poner una bencetacida en menores de 27 kilos, 600.000, en mayores de 27 kilos, 1.200.000. O dar cefalexina, 50 miligramos por kilogramo de peso, dividido para 2 o 3 tomas. Corticoides o inmunosupresores, reserva para las formas rápidamente progresivas, no la glomerulonefritis postinfecciosa, que es la postestreptocócica, no, sino para las pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva, con tendencia a la cronicidad, síndrome nefrótico, hipocomplementemia, resistente o insuficiencia renal. Diálisis, en el menos del 5% de los casos de uremia, alteraciones hidroelectrolíticas inmanejables, de forma conservadora o sobrecarga cardiocirculatoria grave. En la evolución y el pronóstico, en la mayoría de los casos, hay una resolución espontánea, precoz, progresiva y total, con dependencia de gravedad inicial. La diuresis se normaliza en 1 semana y la creatinina sérica regresa a valores previos a las 3 a 4 semanas. El edema y hipertensión suelen desaparecer de 5 a 10 días. La orina se aclara progresivamente, la hematuria microscópica suele desaparecer en 3 a 6 meses, aunque a veces lo hace a 1 año más tardíamente. La proteinuria, el descenso es más lento. En los casos graves con proteinuria en rango nefrótico, la proteinuria puede persistir durante 6 meses o más, pudiendo persistir proteinuria leve a los 3 años en el 15% y de 7 a 10 años en un 2% de pacientes. La correlación clínico-histológica, existe una disminución del número de células inflamatorias y depósitos inmunes paralelo a la mayoría clínica. Los depósitos subendoteliales son creados rápidamente por las células inflamatorias de la circulación general, mejorando la función renal y la hematuria. En cambio, los depósitos subepiteliales desaparecen más lentamente a través de la membrana basal glomerular, lo que explica que la proteinuria persista durante más tiempo. Datos que apoyan una evolución favorable. Al mes, desaparición de hematuria macroscópica, proteinuria y o síndrome nefrótico y normalización de filtrado glomerular y la tensión arterial. A los 2 o 3 meses, normalización de cumplimiento sérico. En caso de no producirse alguna de estas premisas, se planteará la realización de una biopsia renal para diagnosticar la lesión histológica y valorar el tratamiento específico. Recurrencia. Es rara, posiblemente por la persistencia a lo largo de plazo de anticuerpos asociados a nefritis. Pronóstico. La mayoría de los pacientes, en particular en la edad pediátrica, tienen un pronóstico excelente. La gravedad del síndrome nefrítico y la gravedad de disminución de complemento sérico tienen importancia en el pronóstico a largo plazo. En el seguimiento a 15 años, tras el episodio agudo, Rodríguez, Iturbe y Coles encontraron que la incidencia de microhematuria del 5%, proteinuria del 7% y hipertensión al 3% no difería significativamente de la población general. Menos del 0.1% de pacientes tendrían uremia tras 10 a 20 años. Los únicos datos que parecen relacionarse con el peor pronóstico a largo plazo, la glomerulonefritis, la billetera. Los únicos datos que parecen relacionarse con peor pronóstico a largo plazo de la glomerulonefritis postinfecciosa son proteinuria masiva, persiste tras la fase aguda, presentación rápidamente progresiva. Esto es de la doctora Emilia Hidalgo Barquera Rosal, que ha realizado una revisión externa de este capítulo. Vamos a ver algo aquí que nos faltó, un cuadro.
Un momentito, chicos. Regálame 5 minutos. Afectación renal. Entre las principales causas de síndrome nefrítico aguda son con complemento bajo y con complemento normal. Afectación renal. Glomerulonefritis post-estreptocócica, glomerulonefritis membrana proliferativa con complemento bajo. Afectación sistémica. Glomerulonefritis, lupus eritematoso sistémico, crioglobulinemia, endocarditis, nefritis de Chung. Complemento normal. En la nefropatía por inmunoglobulina A, glomerulopatía o glomerulonefritis rápidamente progresiva idiopática, puede ser la unidad 2, enfermedad por anticuerpos, membrana basal glomerular, afectación sistémica, culpa de Henoch-Schönlein, síndrome multicurémico, síndrome de Gauss-Pasteur, vasculitis, el PAN, la granulomatosis de Wegener, la poliangeitis microscópica y el acceso visceral. Eso es todo, chicos. ¿Les gusta el tema? Doctora, una pregunta. En el caso de que se le haga la diálisis, ¿qué es más recomendable? ¿Con fístula o Con fístula. más normal? Con fístula, ¿verdad? Sí, con fístula. ¿A cualquier edad? O sea, ¿en los niños o habría una edad? Es que generalmente esto se presenta más en niños a partir de los 3 años de edad, de 4 a 15 años. Por eso de 4 a 15 años decía ahí. Ya. Ya. Otro libro dice 5 a 15 años. Falta nefropatía por inmunoglobulina A, pero eso lo dejamos para mañana. Y dejamos mañana cefalea y nefropatía por inmunoglobulina A, que nos falta. Bueno, chicos, nos despedimos. Muchas gracias. Que Gracias, pasen doctora. una buena